Shalom, esta semana nos corresponde la parashá Behaloteja y está en el libro de Bamidbar. Estamos estudiando el cuarto libro de Bamidbar, en el capítulo 8, verso 1 al capítulo 12, verso 16. En la porción inicial dice: Vaidaber Yahweh el Moshe le amor devar el Hajarón. Dice entonces que el Eterno le habló a Moshe diciendo: habla a Aarón y habrás de decirle, cuando hayas de encender las lámparas hacia el frente del candelabro, habrán de alumbrar las 7 lámparas. Entonces la parashá de Behaloteja tiene mucho contenido, como hemos dicho siempre. Cada parashá tiene mucha revelación, tiene mucho conocimiento aplicable a nuestra vida, tiene relación con nuestro caminar diario. Y es importante que estudiemos porción por porción, no totalizando. Vamos a estudiar porción por porción. En esta parashá vamos a estudiar lo del asunto del candelero, las luces, cuál era la función de las luces, en dónde estaba ubicando el candelero, de qué estaba compuesto, cuál es el significado del candelero, de las luces, del aceite, qué relación tiene con nosotros, el lugar donde estaba ubicado y la función que cumplía. Entonces la parashá significa entonces cuando enciendas. El candelero está ubicado de por sí, que de las partes que hay en el Mishkan, que estaban ubicadas en el atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo, todas son muy importantes, son clave para el entendimiento. Todas tienen que ver con el Mashiach, todas tienen que ver con nosotros. Pero allí estaba el atrio, que nos habla, estaba el Mishkan. Estamos mirando el Mishkan, pero el Mishkan tenía una puerta. Comenzando por la puerta, Yeshua es la puerta. Él mismo dice: yo soy la puerta. Él habla sobre llamar a las ovejas y seguir. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿A dónde? Al Mishkan. A introducirlas en el desierto está el Mishkan. Ya después fue levantado el templo, que Salomón construye el templo. Después viene la reconstrucción del templo por Esdras y Nehemías. En el año 70 el templo se destruye porque fue levantado un templo superior, del cual el Rosh HaKodesh venía a construirlo. Nosotros somos piedras de ese templo. Y entonces, comenzando por el atrio, antes de entrar al atrio está la puerta. Si no entramos por la puerta, Yeshua es la puerta, entramos por Yeshua. Y encontramos en el atrio el altar de los sacrificios y el lavacro. Eso tiene que ver con la ofrenda de los animales por causa del pecado, porque la palabra dice que todo el que pecare morirá. Por causa del pecado estamos muertos. Yeshua es el que viene a producir vida y vida abundante en nosotros. Después de eso tenemos el segundo lugar, que es el lugar santo, donde estaba el candelero, los panes de la proposición y el altar del incienso, que tiene que ver, digamos que el atrio tiene que ver con nuestro cuerpo, el lugar santo tiene que ver con nuestra alma, y el lugar santísimo tiene que ver con nuestro espíritu. Entonces allí en el lugar santo estaba el candelero, que tenía 7 brazos, que tenía que alumbrar hacia adelante, porque el mandamiento que el Eterno le da a Moshe para que le diga a Aarón es que las luces tienen que alumbrar hacia adelante. ¿Cuál era la función de este candelero? Alumbrar hacia adelante. ¿Qué había delante del candelero? Por eso digo que es misterioso el candelero, porque el candelero tenía que alumbrar hacia adelante. ¿Cómo haces tú para que una luz vaya hacia adelante, una luz, un fuego vaya hacia adelante, si tiene por naturaleza, por simple, por algo natural, la luz va hacia arriba? Cuestión de lógica, la luz siempre va hacia arriba, alumbra hacia arriba. O sea, diríamos que la luz siempre va mirando hacia la luz grande, que es el Eterno, inmensurable. Entonces, este candelabro o este candelero estaba allí en el lugar santo, y simboliza, el candelero simboliza al Mashiach, a Yeshua, en su manifestación. También simboliza a su Keilah, a su congregación, a su novia,
y también la simbología del Ruach HaKodesh, que es el que está con nosotros guiándonos a toda verdad. En Shemot 25 habla de un candelero, y por allá en Revelaciones encontramos 7 candeleros. O sea, vemos cómo el Mashiach se ha multiplicado. Recuerden la bendición de Judá sobre el cachorro de león, el león y la leona, que dice en la versión hebrea. Dice: como cachorro de león, como león y como leona. Como cachorro de león vino y venció, como el león está reposado hasta que se ha colocado todos los enemigos por estrado de sus pies. El cachorro de león, el león está a la diestra del Padre, está ya reposado, ya venció. Pero también como leona está cumpliendo una función, y es multiplicarse. La función del Mashiach con el Ruach HaKodesh a través de nosotros es multiplicarnos, conformar la congregación a través de la multiplicación de las células espirituales. Así como en el cuerpo tenemos células que se van multiplicando, así como el óvulo es una célula que al ser fecundada se comienza a multiplicar hasta conformar el cuerpo del bebé. Así de la misma manera espiritualmente sucede con nosotros. Entonces el candelero es una pieza importante porque cumplía una función: alumbrar hacia adelante. ¿Qué era lo que había adelante? Los panes de la proposición. ¿Cuántos panes eran? 12. ¿De qué nos hablan estos panes? De las 12 tribus de Israel. El Mashiach, cuando la mujer cananea le dijo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está endemoniada, Yeshua no le puso atención. Los discípulos no le dijeron: Señor, mire, ¿por qué no sana, no das algo por ella, ya que has hecho muchas cosas por otras personas? No, al contrario, los discípulos le dijeron: Señor, dile a esta mujer que se vaya, porque a vos está en nosotros. Ya era muy... la forma como ella venía insistiendo, ya los tenía cansados. Y Yeshua le dice a la mujer: no es bueno dar el pan de los hijos a los perros. Con eso estaba diciendo que él es el pan de vida, y que venía únicamente a las tribus perdidas de la casa de Israel. Él mismo dijo: no fui enviado sino únicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estos panes que estamos aquí viendo en el lugar santo, eran panes que tenían levadura. Eso nos habla de las 12 tribus de Israel, cada uno de nosotros representado allí, pero cumplía una función. La luz cumplía una función. ¿Cuál era la luz hacia adelante, hacia el lugar donde estaban los panes? Era madurarlos. Madurar. Cuando un pan se hornea, es un pan que está maduro. Por eso la fragancia del pan. Ustedes han pasado junto a una panadería donde están sacando pan, o cuando la esposa, como mi esposa, prepara el pan, yo también lo preparo. Preparamos el pan y abrimos el horno, y el pan, cuando está listo, expide un olor delicioso, un olor fragante. En la función de las luces allí en el candelero era precisamente madurar estos panes, estos 12 panes, y cada semana los panes se cambiaban. Cuando tú ves el proceso de cómo se fabrica el pan, cómo se hace el pan, todo lo que contiene, si tú te comieras una parte de cada cosa, por ejemplo, el pan lleva harina, lleva huevos, lleva levadura, lleva un poquito de sal, si tú te consumieras una porcioncita de todo eso que hay, no te sabría nada, no te lo podrías comer. Pero amasas todo eso lo amasas y formas el pan, y cuando el pan está hecho pero sin hornear, también la masa no te la puedes comer. Pero cuando tú introduces ese pan al horno, y allí cumple un proceso, el fuego, somos pasados por el fuego, dice la palabra, que somos pasados por el fuego, para que realmente veamos quiénes somos. Dice que si nuestros frutos son de madera, heno o hojarasca, el fuego los consumirá. Pero si nuestros frutos son de oro, plata y piedras preciosas, vamos a recibir bendiciones. Entonces, la función es que nosotros seamos madurados, pero no podemos quedarnos ahí, o sea, no podemos estancarnos. Por eso había el cambio de los panes allí. Cada semana el sacerdote los quitaba y colocaba panes nuevos. Entonces, esa era la función. Ahora, el candelero era de oro. ¿Qué significa el oro en la Torah, en el estudio de la palabra? El oro significa la divinidad. Este candelero es Mashiach, es divino, él era divino y humano. Recuerden que el arca también el arca era de madera, pero forrada en oro. El arca nos habla, en la madera nos habla de la humanidad de Mashiach,
y el oro nos habla de la divinidad del Mashiach. Aquí el candelero es el Mashiach, pero es de oro únicamente, todo de oro, es completo, es compacto, pero es labrado a martillo. Cuando hablamos de labrado a martillo hablamos de un proceso. La palabra dice que el Mashiach, en cuanto aprendió obediencia al Padre, lo exaltó hasta lo sumo y le fue a un nombre que es sobre todo nombre. El Mashiach fue procesado, el Mashiach pasó por momentos muy difíciles hasta el momento del madero, para que después en la resurrección saliera victorioso. Nosotros hemos sido también procesados, estamos llevando un proceso. En la Parashá Bamidbar hablábamos sobre el tema del desierto. El desierto precisamente cumple esa función en nosotros. Quitar esa parte de tinieblas para que haya luz en nosotros. El proceso del pueblo de Israel en el desierto fue menos oscuridad, menos tinieblas, más luz. Menos tinieblas, más luz, y es lo que sucede con nosotros espiritualmente. Menos de mí, menos de tinieblas, más de luz, más de Él en mí, para que realmente esa luz pueda cumplir la función de alumbrar. Entonces, la parashá de esta semana, Bejaloteja, cumple una función importante en cuanto al candelero. El candelero es una de las piezas fundamentales para lograr entender la revelación de la parashá, la revelación de la Torá. Bueno, decíamos que era de oro. Ahora, su forma. Eran 7 lámparas que cumplían la función de una plenitud. 7 nos habla de plenitud, 7 nos habla de completación. En Shemot 25:37 aparece la construcción del candelero, pero en el libro de Revelaciones, en el capítulo 4, verso 5, ya aparecen 7 candeleros. Esto nos habla de que el Mashiach multiplicado, el Mashiach aumentado, el Mashiach y la congregación, el Mashiach siendo uno con la congregación, por medio del Espíritu de Santidad, con la Keilah. Vemos al Mashiach corporificado y reproducido. ¿Se acuerdan en la bendición de Jacob a Yehudá? Dice que como cachorro y león y como leona. Como cachorro y león, él vino y venció, destruyó al enemigo, tomó el control y después subió a la presencia del Padre, y allí está sentado a la diestra del Padre como león, reposado, quieto, tranquilo, porque ya venció, pero también cumple una función como leona. ¿Qué es lo que hace la leona? Se multiplica. Entonces la función es multiplicarse, la función de la luz allí a los panes, alumbrarlos y madurarlos, es para que haya una multiplicación, para que su congregación crezca cada día más. Ahora, el lugar donde estaba ubicado, ya hablamos del lugar santo, allí en el lugar estaba ubicado el candelero, era de una sola pieza, habla de unidad, habla de firmeza, y este candelero tenía unas especificaciones, sus 7 brazos, sus almendras, sus copas. En otra enseñanza vamos a ver más detalladamente la función del almendro. El almendro, la palabra almendro, tiene la misma simbología en el hebreo, la misma raíz de apresurarse. Por eso habla del almendro, y también habla del apresurarse. ¿Qué es la función de apresurarnos? Apresurarnos significa que debemos dar fruto rápidamente y debemos apresurarnos para que haya un crecimiento en la Keilah, en la congregación. Ahora, la función del candelabro y nuestra experiencia. Es lógico, lo que hemos hablado, necesitamos pasar por una experiencia. La palabra forjar, Él se forja dentro de nosotros, el Mashiach se forja dentro de nosotros, para que realmente seamos uno con Él en el candelero. Nos habla de un proceso que tenemos que llevar. Y ya habíamos hablado sobre el tema, menos de mí, más de Él, que es importante. En el libro de Yohanan, Yeshua dice en el capítulo 8, verso 12, dice que Él es la luz del mundo y la luz de la vida. ¿Qué es la luz de la vida? ¿Qué es vida? Yeshua dijo, yo he venido a daros vida y vida en abundancia. Él es la luz de la vida. Donde llega la luz se van las tinieblas. Así que en la medida que nosotros vamos recibiendo más luz, vamos madurando más, vamos creciendo espiritualmente más,
las tinieblas se van yendo, a través de esa luz vamos encontrando qué tanto hay de tinieblas nosotros, cuántas tinieblas tenemos todavía, y en ese alumbramiento que va produciendo en nosotros vamos entregando esas tinieblas, las tinieblas se van disolviendo y la luz va aumentando en nosotros hasta que lleguemos a un día pleno, a cuando el Mashiach ya, un día pleno de luz en nosotros es cuando el Rachel dijo, ya no vivo yo, mas Yeshua vive en mí. Entonces el proceso de ese candelero es llevarnos a una madurez espiritual. Las tinieblas son muerte, lógico, y Yeshua, que es vida, es luz. Hay muchos hermanos que todavía andan ciegos, porque viéndolo físicamente, si una persona no se alimenta bien, su visión se tiende a perder, pierde visión. Espiritualmente se funciona lo mismo. Si tú no te alimentas del Mashiach, tu visión comienza a desaparecer, comienzas a perder la visión. Hoy en día encontramos mucha gente por ahí muertos y ciegos espirituales. La gente del mundo es muerta, son muertos vivientes que andan por ahí, no tienen vida porque la vida está en Yeshua. Cuando tú entras por la puerta en Yeshua, te llama, Yeshua dice, yo no fue que vosotros me buscasteis a mí, fue que yo os elegí a vosotros. En esa elección que él hace nos introduce por la puerta y comenzamos un proceso de ir de menos tinieblas a más luz. Entonces, porque la función es alumbrar a otros, la función es madurar a otros. Tu proceso como candelero con el Mashiach no es únicamente que estés allí alumbrando, sino que cumpla la función de alumbrar. La función no es que alumbres, sino la función es que madures. La función es que madures a otros, la función es que lleves la luz a otros. Donde quiera que tú llegues, la luz de Mashiach llega y comienza a producir un efecto en las personas que están allí. Comienzan a avivar, a producir vida, comienzas a quitar la ceguera espiritual, comienzas a producir un efecto sobrenatural, que es el Mashiach en ti el que hace ese proceso. Lo importante es mirar también con qué intensidad estamos brillando. ¿Cuál es la intensidad con la que estamos brillando? Si nuestra luz es tenue, indica que hay muchas tinieblas en nosotros. Pero si nuestra luz es como la luz del reflector de un estadio, indica que el Mashiach ya vive en nosotros y que estamos cumpliendo el propósito de que llevar esa luz a donde quiera que haya tinieblas. Cuando hablamos del labrado a martillo, estamos hablando también de nuestro proceso. Su medida era una medida total, que nos habla de lo inmensurable que es Él, de lo grande que es Él. Y en la base y la caña nos hablan de la estabilidad y de la fuerza. La base nos habla de la estabilidad, la base del candelabro habla de la base, cómo tenía que ser la base del candelabro, porque nos habla de una estabilidad. El Mashiach es estable, nosotros somos los que somos inestables, como Pedro. Mi vida haré por ti, dijo Pedro, y al otro momento ya lo estaba negando. Esa es la condición de nosotros como Pedro, pero necesitamos que esa menorá, que esa luz de Mashiach, que ese oro procesado nos dé una estabilidad. Y en la caña donde se sostenía el candelabro nos habla de la fuerza. Dice, no con espada ni con nuestra fuerza, sino con el Espíritu del Señor, que es la fuerza espiritual que necesitamos tener. Este candelabro tenía una mecha, era de algodón. Nos habla también de la humanidad nuestra. La humanidad del Mashiach era una humanidad espiritual, digámoslo así, pero la humanidad nuestra es una humanidad que se quema, por eso había que cambiarla. Esa mecha se va cambiando, es el proceso que nosotros vamos cambiando, cada día vamos cambiando. En la medida que vamos produciendo luz también nos vamos teniendo un cambio, habla también de que el sacerdote las debería encender. Únicamente el sacerdote podía encender esas luces. El sumo sacerdote, que era Aarón, el mandamiento era que Aarón debería encenderlas. Nos habla también de el Mashiach como sumo sacerdote. Según el orden de Melquisedec, el sumo sacerdote era el único que podía encender esas luces que enciende el Mashiach en nosotros. Él es el sumo sacerdote, en nosotros somos parte de ese sacerdocio, somos uno con el Mashiach, pertenecemos al Mashiach, somos uno. En ese proceso vamos siendo uno con él. En el Mishkan había 3 clases de luz. En el atrio hay una luz que es la luz normal del día, normal, que es lo que tiene que ver con el mundo. Pero en el lugar santo había una luz que es la luz del candelero, que nos habla de una restauración de nuestra alma, una madurez espiritual en nosotros. Pero también había otra luz que era la luz que había en el Mishkan, dentro del Mishkan, en el lugar santísimo, que nos habla de una luz que era la Shekinah.
la Shekinah del Eterno, cuando el lugar santísimo era un lugar oscuro completamente, no podía entrar ninguna luz. Al lugar santo tampoco entraba ninguna luz de afuera del atrio, sino que allí lo único que alumbraba ese lugar era el candelero. No había ninguna otra luz, sino únicamente la luz del candelero. Por eso es importante que nuestra luz sea real. Hay personas que utilizan la luz. La pregunta es, ¿para qué estás utilizando la luz? La luz que el Eterno te ha dado, ¿para qué la utilizas? ¿Para beneficio propio tuyo? ¿Para que alumbrar tú mismo? ¿Para que tu ego, tu vanidad, tú seas reconocido? ¿O realmente la luz que tienes dentro de ti está produciendo un efecto real, y es poder alimentar, poder madurar a los hermanos, poder llevar una palabra de vida a los hermanos, poder ser ese instrumento que el Eterno utiliza para llevar esa luz, ser portador de luz, esa lámpara portadora de luz hacia otros? Entonces veíamos que en el lugar santo no entraba ninguna luz, únicamente la luz del candelero allí. No había ninguna otra luz distinta, no podemos alumbrar con ninguna otra luz distinta, no puede haber ninguna tinieblas en esa luz. Por eso el proceso de madurar estos panes producían una fragancia, un olor grato, que era el que se llevaba o sea, cuando ya tenemos una madurez en nosotros, vamos al altar del incienso, y allí en el altar del incienso nuestras oraciones suben como lo fragante al trono de la gracia, dice la palabra. Por eso inicialmente el altar del incienso estaba ubicado en la entrada, antes del velo, en el lugar santísimo. Eran las oraciones como subían. Después, cuando se construye el templo, ya el altar del incienso estaba dentro del lugar santísimo, porque ya habla de otro tiempo, porque ya hemos sido madurados, ya entramos al lugar santísimo, donde allí, como decía, allí era al 100%, al 100% era oscuro. Lo único que podía alumbrar allí en el lugar santísimo, en el Kadosh Kadoshim, era la Shekinah de Yahweh. Bajaba una o sola vez al año. El sumo sacerdote se preparaba para la fiesta de Yom Kippur, hacía ofrendas y sacrificios por él, por su familia y por todo el pueblo de Israel. De allí se bañaba, se vestía, se limpiaba, se mantenía puro para entrar al lugar santísimo una sola vez al año. Después de que él entraba allí, si no había ninguna imperfección, la Shekinah descendía, tenía un contacto con el Eterno, y él salía y pronunciaba el nombre del Eterno 3 veces. El pueblo se postraba y adoraba al Eterno por lo que estaba haciendo. Entonces, allí en el lugar santísimo, en el Kadosh Kadoshim, en el Santo de los Santos, la única luz que hay es la luz del Eterno. Pero en el lugar santo está la luz de Mashiach alumbrando a través de nosotros, cumpliendo una función. Entonces, la función de nosotros como parte de ese candelero es que alumbremos hacia los hermanos, que llevemos luz hacia los hermanos, luz de la revelación de la palabra, la luz de Mashiach, que los hermanos sean madurados espiritualmente. Nosotros, como siervos portadores de esa luz, tenemos que cumplir esa función. Y en la congregación tiene que haber muchas luces que alumbren los unos con los otros, para que haya una luz total, general, para alumbrar aún a los que están afuera. Cuando se encendía el candelero en Israel, en Jerusalén, un candelero grande que había, dice que alumbraba en toda la ciudad de Jerusalén. Era tan fuerte la luz que dice que una mujer podía coser o podía tejer en la oscuridad, gracias a esa luz tan abundante que había del candelero que había allí. Ese candelero se utilizaba en la ropa de los sacerdotes, que era hecha de algodón. Se utilizaba allí para encender las luces. Y bueno, esa es la función de esta parashá. Hay muchos otros temas, los iremos estudiando con detenimiento, paso por paso, pero por ahora quería hacer el estudio sobre el candelero. Y la pregunta es, ¿cómo estás alumbrando tú? ¿Qué luz estás tú llevando a la congregación donde estás yendo? ¿Eres luz o eres tinieblas? Cuando llegas a la congregación, produces el efecto con el chisme, con la shonjara, con el odio, el resentimiento, el rencor. ¿Qué luz produces? Tú no producirías luz. Pero si tú vas con la luz de Mashiach, si tú has sido procesado, alumbras allí y la luz es más abundante.
Y entre más hermanos alumbren, más es abundante la luz. Y ahí es la función de nosotros en la congregación. En la menorá o el candelero nos habla precisamente de eso, de producir luz y de llevar una madurez espiritual. Shabbat Shalom, nos vemos la próxima semana. El Eterno les continúe bendiciendo. תפילה לעני כי הטוב ולפני השם ישפוך שיחו תפילה לעני כי הטוב ולפני השם ישפוך שיחו